Buenas a todos, hoy os explicaré cómo actualizar la BIOS y los drivers de vuestra placa base de manera automática, si como en mi caso tenéis una placa de la marca MSI. Para ello vamos a utilizar la aplicación gratuita LightUpdate, que es una aplicación oficial desarrollada por la propia MSI, por lo que la podemos usar con total seguridad. Lo primero es descargarnos la aplicación desde su página web, cuyo link os dejo en la descripción del vídeo. Solo hay que hacer clic en este enlace que veis aquí. Yo ya la tengo descargada, por lo que voy a extraer la aplicación del archivo zip en el que está comprimida y procedemos a su instalación. Le decimos que sí. El idioma lo dejamos en español o cualquier otro que queráis y le damos a aceptar. Le damos a siguiente. Aceptamos el acuerdo y ya seguimos con la instalación hasta que finalice. Ahora, con la aplicación ya instalada, la abrimos y nos aparece una ventana como esta, y lo primero que deberemos hacer es verificar que la BIOS está actualizada, teniendo que presionar esta flecha a la derecha para ir pasando las diferentes pestañas hasta que veamos una que dice BIOS Update. Veréis que abajo a la derecha nos ha salido un recordatorio, pero por ahora podéis cerrarlo y luego os explico cómo se configura. Una vez en la pestaña de BIOS Update, solo hay que presionar el botón que dice Analizar y el programa buscará automáticamente si hay alguna actualización disponible. En mi caso, como veis, me sale este mensaje de que ya la tengo actualizada a la última versión, pero si en el vuestro os apareciera alguna versión más actual, solo la tenéis que seleccionar y hacer clic en el botón de abajo a la derecha que pone Instalación Total. De ese modo la actualización se descargará y seguidamente se os abrirá una ventana para iniciar la instalación, siendo muy importante mencionar que cuando actualicéis la BIOS tenéis que tener mucho cuidado de no apagar el PC hasta que el proceso termine, ya que esta operación nunca debe ser interrumpida. Durante la instalación os debería salir una ventana como esta, por lo que le tendréis que dar a siguiente y en esta nueva ventana que os aparecerá le dais donde dice In Windows Mode para que la actualización se realice desde Windows. Luego os saldrá una ventana parecida a la que estáis viendo, que os pedirá que cerréis todos los programas que tengáis abiertos, y para ello podéis darle al botón que dice Cerrar esta lista de programas, y a continuación podéis hacer clic en Siguiente. Ya por último, para terminar de confirmar que vamos a actualizar la BIOS, tendréis que pulsar el botón que dice Start en esta ventana de aquí, y será entonces cuando comenzará la actualización de la BIOS a través de una ventana parecida a esta, pero no os preocupéis, ya que no tendréis que hacer nada más, simplemente dejad que el proceso termine. Es precisamente en este momento cuando es muy importante que no apaguéis el PC ni toquéis nada en él, ya que nunca se debe interrumpir el proceso de actualización de la BIOS, el cual puede llevar unos minutos, y cuando finalice el PC se reiniciará de forma automática. Además, el PC se volverá a reiniciar por sí solo varias veces, pero no os asustéis, ya que todo ese proceso es normal, y lo único es esperar que tras completarse la instalación, Windows se reinicie normalmente, que es cuando ya os sale la habitual ventana de inicio de sesión. Para que lo veáis mejor, ahora lo que vamos a hacer es usar también este programa para actualizar los drivers de la placa base, y para ello nos volvemos a mover entre las pestañas para buscar la que dice LightUpdate. En esta pestaña podemos actualizar todos los drivers de nuestra placa madre, y para ver qué actualizaciones hay disponible podéis hacer clic donde dice Analizar para que se realice la búsqueda. Sin embargo, al hacerlo, veréis que os aparecen muchas aplicaciones y utilidades opcionales que no son necesarias, por lo que para que esto no suceda, vamos a realizar nuevamente el análisis, pero ahora marcaremos la casilla que dice Escaneo Manual, que es esta de aquí. Una vez activada, marcamos la casilla que dice MB Driver para que de ese modo el programa solo nos indique qué drivers podemos actualizar y le damos de nuevo al botón Analizar. Y como vemos ahora, nos aparecen solo los drivers para los que hay una versión más actualizada. En mi caso, por ejemplo, estoy viendo que puedo actualizar los drivers de la tarjeta de red, que es este que pone Network Drivers,
También puedo actualizar los de mi procesador, que en mi caso al tener un Qi AMD es el que me aparece aquí, y también puedo actualizar el driver de mi tarjeta de sonido, que es el que pone Audio Driver. En este punto os comento que por lo normal, si vuestros drivers de red y audio os funcionan correctamente, no supone ninguna prioridad actualizarlos, aunque siempre es recomendable. Sin embargo, lo que sí es muy importante es mantener actualizados los drivers de vuestro procesador, ya que estas actualizaciones pueden prevenir problemas de seguridad o mejorar su rendimiento, por lo que voy a aprovechar para actualizar el mío. Para ello marco el driver de mi procesador y le hacemos clic en la casilla que dice instalación total. Esperamos a que se descargue el driver, que tardará un poquito ya que eran 653 megas, y el programa por sí solo se encargará de realizar la actualización. O si nos saliese alguna ventana de instalación, que también es algo que puede pasar, simplemente tendríamos que ir dándole al botón siguiente para completar la instalación. No os preocupéis si una vez termina la descarga, el programa parece que no hace nada, ya que se tomará su tiempo para terminar la instalación, por lo que tener paciencia hasta que os salga el mensaje correspondiente de que ha finalizado. Y como veis, aquí me ha saltado el aviso de que la instalación ya ha finalizado y se nos pide que reiniciemos el PC, ya que los cambios no se aplicarán hasta después de reiniciar. Así que vamos a reiniciar el PC y a la vuelta vemos qué ha ocurrido. Ahora, tras haber reiniciado, volvemos a abrir el programa y voy a buscar de nuevo qué drivers hay disponibles para mi placa base. Entro en la pestaña Layout Day, marco el escaneo manual y la casilla MB Driver para seguidamente presionar en analizar. Y como vemos, ya no me aparece el driver de mi procesador, puesto que lo acabo de actualizar, aunque sí me sigue saliendo el de la tarjeta de red y sonido, que también actualizaré más tarde. Ya antes de terminar, os comento algunas cosas para que las podáis tener también en cuenta. Si nos vamos a la pestaña Historial, podemos ver qué drivers hemos actualizado recientemente. Mientras que en la de registrar el producto nos dará la opción de crearnos una cuenta de MSI, aunque esto es algo opcional, por lo que no es necesario registrarse. Además, si saltamos a la pestaña Ajustes, se nos permite configurar un recordatorio para que el programa nos avise de buscar actualizaciones periódicamente, aunque esto también es algo opcional, y si preferís no activarlo, simplemente podéis marcar la casilla que dice Nunca. Por último, la pestaña que dice Información del sistema nos hace un resumen de los drivers que tenemos instalados y de qué versión se trata. Simplemente pulsamos donde dice Analizar para ver los datos. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya resultado útil si tenéis una placa madre de MSI y no sabíais cómo actualizar la BIOS o los drivers automáticamente. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!